Jaque a la mente, así se llama esta sección de René Mayer. Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarad, y bienvenido, como siempre, René Mayer. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un personaje que solo los muy aficionados al ajedrez les suena el nombre de Isaac Boleslavsky. Pero es importante hablar también de estos personajes que no siempre han tenido la suerte de lograr la fama, ¿no? Sí, bueno, él no logró la fama, pero sí, de algún modo, para los ajedrecistas, es decir, no logró la fama para el público. El público, sí, que desconoce el mundo del ajedrez, pero fue un personaje importante, Boleslavsky, y esto en tres facetas, digamos. Como jugador, fue un excelente jugador, muy fuerte, claro, viviendo en la Unión Soviética, habiendo nacido en 1919, pilló toda la buena época del ajedrez en la URSS. Entonces, como jugador y después como teórico es importantísimo, y por eso no le suena al público que no lee libros sobre que no conoce el ajedrez. Y en tercer lugar fue un entrenador bastante importante también, a nivel de la URSS y a nivel particular de algunos campeones del mundo que fueron alumnos suyos. Que no alumnos, sino que los entrenaba, les ayudaba en sus tareas de análisis. Es cierto, porque yo llamo alumnos, pero es entrenamiento porque es un deporte. Sí. Entonces no eran alumnos. Él podía haber sido alumno de estos campeones, pero sí que les aportaba ideas y análisis que redondeaban después en victorias, ¿no? Entonces estas tres facetas vamos a verlas hoy porque el personaje, aunque sea importante, se puede tratar en una sesión. Muy bien, vamos a ver. Entonces, Isaac Efremovich Boleslavsky nació en junio, un 9 de junio de 1919, en Ucrania, en un nombre de cuyo... En un pueblo de cuyo nombre prefiero olvidar porque es difícil de pronunciar, pero es Zolotonosha. Hombre. No tanto. En Ucrania. Tengo muchos conocidos de ahí. Bueno, pero después se mudó. Claro, con la Unión Soviética no había estas diferencias. Se mudó a Minsk, en Bielorrusia, donde pasó una gran parte de su vida y donde murió. Murió desgraciadamente en circunstancias muy trágicas. Fue un final, no de ajedrez, sino un final de vida muy trágico, puesto que resbaló era en el 15 de diciembre de 1977, a los 57 años, en la plenitud de su vida, resbaló en una acera helada en Minsk, se rompió la cadera, lo llevaron al hospital, eso no era mortal todavía, pero ahí pilló una infección que acabó con su vida. O sea, el hospital de Minsk fue lo mortal en su vida. Sí, el remedio fue más grave que la enfermedad. Bueno, pues veamos, aprendió a jugar Isaac Boleslavsky a los 9 años y ya era campeón escolar de Dniepropetrovsk a los 14. Ya lo he pronunciado bastante bien. Muy bien, muy bien. Es que he tomado un poco de aceite de oliva antes de venir. Y bueno, a los 17 años, lo cual es relativamente tarde ya, quedó tercero en el campeonato juvenil de la URSS, que se disputaba en Leningrado. Y 2 años más tarde, en el 38, gana el campeonato de Ucrania y se califica para el campeonato de la URSS a los 20 años. Que recordemos que para esa época el campeonato de la URSS era más difícil que el campeonato del mundo casi. Sí, era un amasijo de
tremendos jugadores, era dificilísimo calificarse primero y luego jugarlo era tremendo. Boleslavski no era un jugador profesional, hay que observarlo. Se graduó en filología en la Universidad de Sverdlovsk y, bueno, siguió su carrera ajedrecística aparte. En 1940, a los 21 años, juega el 12º campeonato de la URSS y queda quinto sexto, ya indica talento. Y después ya ganó 2 veces el campeonato de Ucrania, en el 39 y en 1940. Y Ucrania era ya muy fuerte en ajedrez. Digamos que los 3 polos principales de ajedrez eran Moscú, obviamente, Leningrado y Kiev en Ucrania. Pero sobre todo los 2 primeros, es donde ya se concentraba la masa que son también las ciudades más grandes de la Unión Soviética. Pero aparte de esto eran importantísimos a nivel ajedrecístico. Bueno, en 1945 ya quedó segundo en el campeonato de la URSS, detrás de Botvinnik, lo cual indica un buen nivel de fuerza. Y cabe decir que fue uno de los 27 jugadores que recibieron su primer título de gran maestro cuando la federación lo implantó en 1950. En 1950 era el jugador número 3 en el mundo, no existía todavía el sistema de Elo, pero se consideraba que era el número 3 en el mundo, detrás de David Bronstein, que estaba en la cúspide de su fuerza, y segundo Smyslov, que llegaría a ser campeón del mundo también, derrotando a Botvinnik por un breve reino, digamos. Bueno, a partir de ahí, digamos, Boleslavski hace su debut internacional en un match que se disputó por radio entre la URSS y los Estados Unidos. En 1945. Les tocaba a cada uno disputar 2 partidas por radio. Le toca jugar con alguien que conocemos ya, que es Reuben Fine. Ya lo hemos hablado de él. Hemos hablado de él hace unos meses. Y pues la primera hace tablas y en la segunda lo derrota. Los soviéticos consideraban a Fine como el más fuerte jugador americano, y es un mérito haberlo ganado, o sea, o haber obtenido 1,5 a medio en este match por radio. Y en esos años que empezaba la Guerra Fría y que ya entonces, bueno, sigue su recorrido internacional, se clasifica, llega primero en el internacional, en el primer interzonal, no llega primero sino tercero, pero en el primer interzonal que se disputa en Salzgitter-Baden, y lo cual le lleva a disputar el torneo de candidatos en 1950, el torneo de candidatos al título mundial. Y es ahí donde Boleslavski estuvo más cerca del cetro, de aspirar al cetro mundial. Porque después ya no obtendrían, es muy difícil llegar al torneo de candidatos, y después ya no se mantendría a este nivel. Creo recordar que en el torneo de candidatos de Zurich quedó el 11º o algo así, ya no brilló tanto. Y la razón es muy evidente. Era un hombre nada competitivo. Era un anti-Kasparov, digamos, o un anti-Fischer, que son unos killers
Él tenía otra manera de concebir el mundo del ajedrez. Era un filólogo, era un hombre muy culto. Sí, era un ser humano. Era un ser humano, no era una maquinita de ajedrez. Y claro, al no estar tan motivado para ganar, pues Era muy difícil ganar, claro. era más difícil para la gente que no tiene este instinto asesino. Ujú, Es muy fácil aceptar unas tablas en vez de querer ganar. claro. Fischer, por ejemplo, tenía unas ansias de ganarlo que cualquier psiquiatra definiría Sí. muy fácilmente. Hasta que no le ahorcaban al rey, él seguía, ¿no? Él, si había un peón en juego todavía, él seguía jugando. Fischer era de estos, y por cierto que hay una frase de Fischer que lo define muy bien, ya lo veremos, pero cuando sometía a sus rivales a presión, ¿eh? Él decía, me gusta oírles crujir. Entonces, vamos, era el antirretrato de Boleslavski, que era un Ujú. hombre pacífico, culto, y que leía libros de ajedrez Pero y también otros otros libros. libros, conocía perfectamente la literatura universal, y bueno, por eso mismo yo entiendo que sus resultados, así como se interesaba mucho por la investigación y su fuerza se concentraba en el análisis y en las aportaciones teóricas que veremos después, pues en el juego de competición No no era, brillaba no era tan bien. tanto a este nivel, aunque llegó a ser muy fuerte. Bueno, pues quedó después en algunos torneos, ganó otra vez el campeonato de Bielorrusia en Minsk en 1952. Bueno, he hablado del torneo de Budapest de candidatos para el título mundial en que le tocó enfrentarse a David Bronstein, a quien Ujú. conocemos también. ¿eh? Y ahí lo que pasó fue que empataron. Y entonces era 12 partidas, 2 ganadas, 8 tablas, Uf. 2 perdidas. Y Bronstein se impuso, porque ya sabemos que se disputó el título a Botvinnik después, pues Bronstein y había que desempatarlos. Y el desempate consistía en el primero que lograba la victoria sería el candidato. Ujú. La primera fue tablas, es decir, la número 13, pero la 14 la ganó Bronstein. Y ahí acabó, digamos, acabaron las aspiraciones de Boleslavski a disputar el título mundial. ¿eh? Y bueno, voy a hablar también un poco digamos, de la vida eh, privada de Boleslavski, del cual no sabemos gran cosa, pero se casó, pienso, porque tenía una hija. Y en 1946, curiosamente, su hija Tatiana, que nació, fue la que se casó con David Bronstein mucho más tarde. Ah, pero Era la hija. Bernstein no era de la mayor que Boleslavski. No, era Más o más o menos. menos de la Ajá, misma. Lo que pasa es que eran muy amigos. ajá. Boleslavski y Bronstein se habían hecho amigos en los años 30 Ujú. y permanecieron toda su vida con este grado de amistad. Con lo cual, la boda de Tatiana, la hija de Boleslavski, con Bronstein no fue una sorpresa, aunque Ujú. Bronstein ya era mayor cuando se casó. ¿eh? Y bueno, cabe decir que eh, aparte de estos hechos y de su final trágico, no se sabe mucho de lo que sí puedo decir
es que lo que pensaban algunos maestros es importante. Uno de ellos uno de sus amigos y discípulos era el gran maestro Alexei Suetin, que tiene un excelente libro que traduje del alemán al castellano, que se llamaba Manual de ajedrez para jugadores avanzados, o sea, no para mí. Pero tú lo pudiste traducir. Pero lo traduje del alemán. Y Alexei Suetin escribió en Chess in the USSR, el ajedrez en la Unión Soviética, escribió literalmente: Boleslavsky era un hombre de excepcional modestia, muy modesto y de gran cultura. Es difícil imaginar a Boleslavsky sin el ajedrez y es prácticamente imposible imaginarlo sin libros, que ya no sean de ajedrez. Conocía perfectamente la historia, la literatura clásica, la poesía. Era un hombre realmente innovador. Y eso lo demostró también en ajedrez, en el análisis de las aperturas, las aportaciones, y ahí entramos en la segunda faceta, la de teórico. Fue un jugador muy importante a nivel de las aperturas. Si el oyente conoce la defensa siciliana, que se produce después de E4, C5, una de las más populares hoy en día, peón 4 rey, peón 4 alfil, dama, pues él introdujo una variante que se desconocía. Avanzando, teniendo un peón en D6 o peón 3 dama con las negras, avanzó su peón de E7 a E5, a 4 rey, dejando un agujero en D5, lo cual suele ser grave. Los agujeros en ajedrez son muy graves, pero da tales posibilidades de contrajuego que su defensa, Boleslavsky, de la siciliana, se volvió popular y él demostró que había recursos para las negras, para igualar, a pesar de esta desventaja teórica, que es una debilidad, pero que él sabía manejar. Y esta aportación es importantísima porque dio una nueva vitalidad a la defensa siciliana. Entonces, otra cosa, eso se llama la pared Boleslavsky, lo que creó en la defensa india de rey. No, esto que hemos visto ahora es el agujero Boleslavsky. Pero ahora, en la defensa india de rey, que es la otra defensa con negras, que revitalizó con la ayuda de Bronstein, justamente, y de Geller, que vivían en Ucrania, es la defensa india de rey, que también el oyente seguramente conocerá, con un alfil en G7, en fianchetto, que apunta al centro, y él creó la pared Boleslavsky, que consistía en poner el peón en D6, que esto es normal, pero el peón en C6, de C7 a C6, esto ya no es tan normal. Y él lo vulgarizó y lo popularizó, etc. O sea, a nivel teórico es fundamental su aportación. Se sabe también que fue un entrenador muy importante. Pasó a ser el entrenador jefe de la Federación de la URSS, lo cual es un puesto importantísimo, en los años 60. Le respetaron como analista hasta su muerte, y en sus aportaciones teóricas nadie le llevó la contraria. Cabe decir que
fue un entrenador estupendo, ya que segundo de Bronstein, es normal, ¿no? Estaban unidos por el ajedrez y por la familia. Fue el segundo de Bronstein en el match que le disputó a Botvinnik en el 51. Y no sé si recordará al oyente, fueron tablas tras 24 partidas, pero el campeón Botvinnik se quedó con el título en caso de empate. Después fue el entrenador también del campeón del mundo armenio Tigran Petrosyan, del 63 al 69. Y lo asistió durante 3 campeonatos mundiales, en el 63, 66 y 69. Petrosyan perdería después con Spassky al final, pero reinó bastante tiempo. Entonces, nada más yo creo que decir sobre Boleslavsky, destacarlo como una persona humana que no era un killer. No, pero eso lo diferencia mucho de los otros personajes de que hemos hablado, que aparte de ajedrez tenía intereses en temas de la vida también. Sí, era un ser humano y que a quien le gustaba el ajedrez y que era en parte su profesión, digamos, porque claro, colaboró con la Federación Soviética y aportó muchas ideas. Pues te agradecemos, René Mayer, que nos hayas traído esta figura no tan conocida, Isaac Boleslavsky, y esperamos dentro de 2 semanas volver a encontrarte y hablar de otro gran maestro del ajedrez. Muy bien.